Yo estaba pensando que si iba a venir, que tantos hermanos y hermanas van a asistir ahora, ¿verdad? A la iglesia. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Niñez y reino de Dios. Casi nunca reflexionábamos sobre eso, pero es sumamente interesante. ¿Acaso los niños se tienen que arrepentir de pecados? ¿Acaso lo creemos nosotros que los niños nacen en pecado? ¿Qué iglesia es la que promulga eso hasta la fecha? Jesús siempre actuó como un hombre que no encajaba en la forma de pensar y de actuar de la población de esa época. Jesús no respondía, no encajaba en las formas de pensar, y actuar de la población de esa época. El pensamiento de Jesús, el actuar de Jesús no encajaba ahí. Bajo ninguna circunstancia encajaba. Por lo tanto, Jesús no respondía a eso. O la gente se sentía agraviada sobre Jesús, irrespetuoso. Habían sectores de esa población que lo trataban de esa manera. Jesús entonces era disruptivo. En esa época que estuvo viviendo y actuando de acuerdo a nuestra misma condición. Lo interesante de eso es descubrir de que Jesús todavía es disruptivo en esta época. Esto es importante definirlo y aclararlo, tenerlo sumamente claro, porque dependiendo de eso yo voy a tener una relación fuerte, sana, saludable, una relación de esas características con Dios, con Jesús y con su Santo Espíritu. Nada del Evangelio tiene que ver con magia, por ejemplo, ni con cuestiones mágicas. Nada tiene que ver con eso. Eso es otra cosa. Jesús entonces no vino a satisfacer las expectativas de la gente. Es todo lo contrario. Jesús vino a enseñar a la gente quién era Él. Si nosotros leyésemos las 4 versiones del Evangelio, podemos descubrir que Jesús lo que vino a enseñar también quién era Él. Jesús vino a enseñar a la gente de dónde procedía Él. Jesús vino a enseñar a la gente que todo lo que dijo y todo lo que hizo estaba vinculado, relacionado, estrictamente vinculado con la convicción de hacer la voluntad de su Padre Dios. Por eso, conocer a Jesús es aproximarse a Dios, es conocer a su Padre. Jesús entonces viene a demostrar y a enseñar cómo relacionarse con Él, o sea, con Jesús. Porque relacionándose con Jesús, eso tiene como consecuencia relacionarse con Dios. Dicho de otra manera, Jesús nos mostró y demostró que a través de Él, o sea, de Jesús, podemos conocer quién es Dios y por lo tanto conocer qué es y cómo es el reino de Dios. Si no entendemos el reino de Dios, es urgente que entonces nos metamos a conocerlo.
porque es determinante para nuestra vida, que le llamamos comúnmente cristiana. Teniendo claridad de eso, podemos entender entonces por qué Jesús dijo que de los niños y de las niñas es el reino de Dios. Y no entraríamos en contradicción con nada, ni nos perjudicaría en nuestra forma de entender, ni nos cuestionaría nada de la fe. Pero hay que hacer todo lo que he dicho hasta ahora, ¿verdad? Tener claridad en eso. Así como dice Jesús, de los tales es el reino de Dios. Tal parece que el reino de Dios era de los niños y de las niñas, pero no de los adultos. Entonces, de los adultos nos piden que seamos discípulos, pero de los niños no. No aparece eso. ¿No les resulta interesante eso? Curioso, por lo menos. En esa época, en la época que le tocó vivir a Jesús, un niño, y peor aún una niña, no era considerado, asumido, ni tratado como una persona cabal, completa, sino era tratado, considerado y asumido como un casi persona. Es una personita. Aquí en este país, antes se decía eso en el siglo pasado. En esa época, entonces, los niños y las niñas tenían esa característica, ¿verdad? Ese trato, casi persona. Lo que influía en esa época era la capacidad de producir, laboralmente hablando, o reproducirse sexualmente hablando. Si tenían estas dos características, entonces ya deja de ser niño, deja de ser niña y se convierte en una persona. Si traes sustento a la casa, si puedes procrearte, engendrar, entonces sí, ya no eres una niña, un niño, sino que eres una persona. Si un niño o una niña tenía esas capacidades, entonces dejaba de ser casi persona para convertirla en persona. No es de eso que está hablando Jesús. Es de los niños y de las niñas que está hablando en el texto que hemos leído. Según ese texto que leímos ahora, la gente al darse cuenta que Jesús que estaba allí en un lugar determinado, dice Mateo que le llevaron los niños para que les pusiera la mano y orara por ellos. Eso era una creencia, una práctica religiosa de la época para ciertas personas que se les tenía como líderes religiosos en esa época, maestros en esa época. No era para cualquier hombre ni cualquier mujer, ni cualquier hombre que podía hacer eso. Eso solo era para los hombres, ¿verdad? Sino que era una consideración, era una creencia. Este hombre, porque también tiene características determinadas, ahora diríamos espirituales, ¿verdad? Entonces este era considerado para ponerle manos a un niño y a una niña. Pero los discípulos, dice el texto, que se lo impiden a la gente adulta, a los que lo llevaban para eso. Porque la gente consideraba a Jesús alguien fuera de serie también, alguien especial. No todos lo creían como lo que era, pero lo consideraban como alguien muy especial. Posiblemente lo tenían como alguien muy espiritual, o que ahora podríamos decir como alguien muy espiritual. Entonces trataban de que Jesús lo orara por sus hijos, por sus niños y por sus niñas. Pero los discípulos se lo impiden. Entonces al darse cuenta de eso, Jesús dice, déjenlos, ¿verdad? Déjenlos. No le impidan llegar a Jesús, porque de ellos
de los niños es el reino de Dios. No es para ellos el reino de Dios, es de ellos el reino de Dios. Una iglesia sin niños y sin niñas no tiene presente, mucho menos tiene futuro. Una iglesia que tiene niños, que tiene niñas en su congregación, es una iglesia que tiene presente y también tiene futuro. Aquí en esta iglesia, la Comisión de Educación Cristiana, al menos desde mi llegada, ¿verdad?, que puedo dar yo eso, ha experimentado una serie de cambios aquí. No sé si ustedes se han fijado en eso, pero por eso estoy hablando de esto. Una hermana de esta Comisión de Educación Cristiana fue la que empezó a hacer eso de las visitas allá afuera, para invitar a los niños y a las niñas a la escuela bíblica dominical y a la iglesia infantil. Desde el año pasado hasta la fecha, se ha incrementado en un 60% la asistencia. Escuela bíblica dominical e iglesia infantil. Eso ha traído otras consecuencias, como por ejemplo, que la comisión ha tenido que invitar a otros hermanos y hermanas para que colaboren junto con ellas en esto. Han cambiado la currícula, no sé si ustedes saben eso, ¿verdad? Pero cambiaron la currícula también. Han ido pidiendo ayuda a alguien aquí y allá y todo para ver esto de la currícula, de qué clase les damos a los niños, qué contenido les damos, qué lecciones les damos. Y han experimentado con un material, no funcionó, exploraron con otro material, sí funcionó, y allí vamos, ¿verdad? La escuela, ¿cómo es que le llama? Escuela de verano, escuela de vacaciones, ¿verdad? Se incrementó de niños de la comunidad, voy a decir, ¿verdad? Eran los que tenían el 70% de la asistencia y el 30% de los hermanos y hermanas de acá de la iglesia. Y de ahí se quedaron alrededor de 9 a 11 niños y niñas de la comunidad que vienen acá. Son los puntuales. Vienen entre 7:45 y 8 de la mañana. Cuando yo vengo ya están ahí, esperando. Eso dice algo muy bien de la iglesia. Yo creo que cuando la iglesia se abre y va en busca de los niños y las niñas y entran, mi primera pregunta es, ¿qué hay en la escuela bíblica infantil? ¿Qué hay en la iglesia infantil que le gusta a los niños y a las niñas? ¿Qué hay ahí? No sé si han ido a visitar las clases ustedes. Deberían de ir. Lástima que la iglesia infantil es al mismo horario de nuestra celebración, ¿verdad? Pero si pueden ir así uno que otro para ir viendo, ¿verdad? Pero entonces a mí me llama la atención eso, de cómo también la iglesia en general, cuando hace solicitudes de fondos para apoyar el ministerio infantil, no discute, ¿verdad? Eso. Lo apoya y ya. Eso dice algo bien de la iglesia. O sea, ese es el punto, hermanos y hermanas. Otro día voy a hablar del ministerio de las mujeres, ¿verdad? Pero ahora solo de los niños y niñas. Cuando una iglesia se toma en serio y toma en serio a un niño y a una niña, yo creo que están en fiel cumplimiento de este texto bíblico que hemos leído ahora. Porque creemos que en cada niño, ¿verdad? No adolescente, niño o niña,
es entender todavía de que para ellos es de ellos el reino de Dios, o el reino de los cielos, como dice Mateo. Mateo lo dice reino de los cielos porque Mateo le escribe a una comunidad así, ¿verdad?, que entiende esa terminología. Niño o niña debe de tener en la actualidad el acceso directo a Jesús. Nadie le puede impedir eso. Y entonces yo puedo identificar que, por ejemplo, conozco a las hermanas que atienden a los niños, ¿verdad? Claro, ellas tienen su paciencia, ¿verdad? Sus características propias. Yo no las tengo, pero ellas sí, ¿verdad? Ellas sí. Por eso es que yo no estoy en esa comisión. Solo acompaño eso, ¿verdad? Pero si ustedes le preguntan a alguien de la comisión, y el niño tal o la niña tal, ¿cómo es?, les dicen. Se lo describen rápido. Y entonces, la última cosa que va a iniciar ahora en agosto es que la misma Comisión de Educación Cristiana ha diseñado toda una temática, voy a decir, ¿verdad?, de talleres para niños y para niñas. Y ahí estuvimos en una reunión junto con el pastor Luis, virtual, que precisamente ahora vino la representante de esa fundación, porque van a dar un taller de dibujo y pintura. Si usted tiene un niño, si usted tiene una niña, tráigalo, invítelo a un niño vecino siempre y cuando venga con su mamá o su papá, porque hay que tener cuidado con esta cuestión legal, ¿verdad? Pero así se trae también al adulto para las actividades de la iglesia. Yo creo que la primera iglesia bautista de acá de San Salvador ha puesto un esmero, ha puesto dedicación, porque es tiempo, requiere de tiempo esto, ¿verdad? Nada más para contarles, ¿verdad? Una hermana de la comisión ahí estaba fotocopiando los materiales que ahorita están en la escuela, en la iglesia infantil desarrollando. Pero hay toda una currícula diseñada para a partir de hoy de agosto, que comienza con un taller de dibujo y pintura, talleres psicosociales, talleres medioambientales, con una práctica de sembrar y todo eso, ¿verdad? Un poco para sensibilizar a niños y a niñas, pero también para los adultos, para poderlos sensibilizar en la responsabilidad que tenemos como mayordomos de la creación también en este país, que tanta falta nos hace, ¿verdad? Por la depredación de los bosques, por la contaminación ambiental, la contaminación auditiva, que todo eso es terrible aquí en este país. Dejen a los niños venir a mí. No se lo impidan, dice Jesús, porque de ellos es el reino de Dios. Ahí es donde uno se puede ver, puede evidenciar cómo una iglesia trata a sus niños, a sus niñas. Si los trata como los que son los herederos del reino de Dios, yo creo que eso es andar en el camino del Señor. Pero si los tratásemos como adorno, eso sí ya no. Se trata a los niños y a las niñas como seres humanos, como personas sujetos de derechos, como responsables, como acreedores al reino de Dios. No nosotros somos eso. Nosotros tenemos que hacer méritos de conversión, frutos de conversión, pero un niño y una niña no. Un niño y una niña. No adolescente, ¿verdad? No adolescente. Hermanos y hermanas, de los niños y de las niñas es el reino de Dios.
Yo quiero invitarlos a que hablemos con la gente de la Comisión de Educación Cristiana, que apoyemos en lo que ellos requieran, que le echemos la mano a cualquier miembro o miembro de la educación cristiana. Porque en la medida de que nosotros colaboremos, en la medida de que nosotros participemos, estamos en cumplimiento de la voluntad de Dios. Y en el reconocimiento y en el trato de que nuestros niños y nuestras niñas, de ellos y de ellas es el reino de Dios. Nadie puede impedírselo, sino todo lo contrario. Hagamos la voluntad de Dios, hermanos y hermanas. Amén.